Un cordial saludo a cada uno de ustedes en sus hogares, deseando se encuentren muy bien. Bueno, en esta oportunidad vamos a dar una explicación y a presentarles el solucionario de la actividad que fue propuesta durante la semana 2, revisando lo aprendido. Mi nombre es Nancy Velasco, docente de la institución Santa Rosa de Ancón, y comparto el grado con la profesora Angélica Pérez. La competencia que vamos a desarrollar corresponde a resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. La actividad propuesta corresponde a la semana 2 y parte del siguiente enunciado. En la urbanización San José de Ancón se realiza una encuesta para conocer las edades de los vecinos. Se presenta un histograma de frecuencia. Como ustedes verán, tenemos los rangos de edades que van de 0 a 9 y acá se ubican 10 personas. De 10 a 19 años corresponden a 15 vecinos. Entre 20 y 29 se han ubicado 20 vecinos. Entre 30 y 39, 30 vecinos. De 40 a 49 tenemos ubicados pues, a 15 personas. De 50 a 59 ese rango de edad hay 10. Y finalmente de 60 a 69 que se ubican 5 personas. Este es el problema genérico que se presenta. El problema número 1 dice así: construye una tabla de frecuencias para el histograma y grafica el polígono de frecuencias. Como verán, lo primero que debemos hacer es precisamente construir esta tabla. Aquí verán que en la primera columna hemos incorporado todos los rangos de edades del problema inicial. En la columna 2, donde hace referencia al tiempo en años, estamos señalando con un intervalo cerrado en ambos extremos. Hay que considerar en cuenta este detalle, que en ambos extremos está cerrando de acuerdo a la información del problema, ¿no? Y esto va así hasta el final. Ahora, XY, como recordarán, corresponde a la marca de clase y esto se obtiene a partir de sumar ambos valores y dividirlo entre 2. Y FI corresponde a la frecuencia, es decir, cuántas personas se van ubicando en cada uno de los rangos de edades propuestos. Hay un detalle importante que podríamos ir avanzando, es que al efectuar la suma de todas las personas que han intervenido, obtenemos como suma general 105. Esto lo vamos a utilizar más adelante. Luego, la construcción del polígono de frecuencia la vamos a hacer a partir del histograma. Este histograma fue presentado en el problema inicial, ¿no? Y para la construcción del polígono de frecuencia, lo que debemos hacer es ubicar en cada uno de los rectángulos que corresponden a las barras las marcas de clase. Es decir, estos puntos representarían los puntos medios obtenidos de sumar. Por ejemplo, acá tendríamos 4,5. Esta marca de clase correspondería al valor de 14,5 que tenemos en este lado de acá, y así sucesivamente. Ahora, si queremos dejar simplemente construido el polígono de frecuencia, este quedaría simplemente representado por la unión de los segmentos. El problema número 2 dice así: ¿cuál es el número de vecinos encuestados? Y para poder responder esa pregunta, observamos nuevamente la tabla y ustedes se darán cuenta que este número total lo vamos a encontrar en esta zona cuando sumemos todos los valores de las frecuencias absolutas, es decir, cuántas personas se han ubicado en el rango de edades, ya sea de 0 a 9, de 10 a 19, la sumatoria total entonces sería la respuesta, ¿no? El número de vecinos encuestados es 105. Luego tenemos la pregunta número 3. ¿Cuántas personas tienen como mínimo 40 años? Observamos nuevamente la tabla y vemos que las personas que como mínimo tienen 40 años se ubican en esta zona. Es decir, pueden ser personas que están de 40 a 49, de 50 a 59, de 60 a 69. Y en total
tendríamos que sumar, que en este caso correspondería a la suma de 15 más 10 y más 5. Eso nos da un total de 30. Por tanto, la respuesta sería así. Las personas que tienen como mínimo 40 años son 30. Hay que revisar esta parte, pues se observó que muchos estudiantes confundieron y solamente dieron como respuesta el valor de 15. A tenerlo en cuenta. La pregunta número 4. ¿A qué porcentaje equivale el número de vecinos que tienen entre 30 y 39 años? Fíjense ustedes, la tabla anterior la hemos construido solamente hasta acá, hasta la frecuencia absoluta. Ustedes se preguntarán, ¿y ahora por qué cosa se incluye un H sub i con un símbolo de porcentaje? Entonces, el H sub i corresponde a la frecuencia relativa y el H sub i con un tanto por ciento se refiere a la frecuencia relativa porcentual. Ustedes se preguntarán, ¿y esto para qué nos sirve? Vamos a explicarlo. Por ejemplo, ¿cómo obtenemos este valor de H sub i? Cada uno de estos datos se obtiene de la siguiente manera. Divido en este caso 10 entre el total, 105. Ustedes pueden hacer esta división y comprobar cada uno de los resultados. Y así sucesivamente. Divido luego 15 entre 105, 20 entre 105. Y así, cada una de las frecuencias absolutas las voy a dividir. Acá hay algunos valores que los hemos redondeado. Y al final, cuando yo sumo, debe de darme 1. Ahora, para pasar de esta frecuencia relativa a la frecuencia relativa porcentual, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿ya? Vamos a multiplicar por 100 cada uno de esos valores que hemos obtenido. Y ahora, como recordamos, cuando yo multiplico por 100, lo único que voy a hacer es correr la coma 2 lugares hacia la derecha. Entonces, al multiplicar 0,095 milésimos, el resultado será 9,5 y le pongo el símbolo de tanto por ciento. Aquí, por ejemplo, corremos un lugar, corremos luego otro lugar y la coma va a quedar en esta posición, 14,3%. Cuando yo hago la sumatoria total, vamos a obtener entonces un 100%. ¿Ya? Entonces, acá yo me voy a ubicar en el rango de edades que me estaban pidiendo, que es de 30 a 39 años. Y observamos que al dividir precisamente 30, vamos a dividir 30 entre este valor de acá, entre 105. Vamos a hacer la división acá. Cuando hago esa división, entonces el valor que obtengo es 0,286 milésimos. Al multiplicarlo por 100, la coma va a correr 2 lugares y el resultado sería 28,6%. Entonces acá tenemos el proceso, fíjense ustedes. Divido 30 entre 105 y me va a salir un número que es un decimal infinito. Sería en este caso 0,2857. Eso es lo que mostramos, ¿no? Pero si se dan cuenta, aquí vamos a hacer un pequeño corte, ¿no? Y darnos cuenta que después de 285 la cifra que sigue es 7. Por tanto, vamos a redondear ese decimal y a dejarlo en 0,286 milésimos. Eso como frecuencia relativa. Si yo quiero obtener el porcentaje, sería 28,6%, ¿no? Y esa era la respuesta. Los vecinos que tienen entre 30 y 39 años representan el 28,6%. Finalmente tenemos la pregunta número 5. Si el 20% de los adultos mayores de 39 años son propensos a contraer el COVID-19, ¿cuántos vecinos podrían enfermarse? Entonces recurrimos a la tabla inicial para poder identificar precisamente en ella el número de adultos mayores de 39, ¿no? Si son adultos mayores de 39 se van a encontrar en este rango, ¿no? Que van a tener
de 40 a 69 años aproximadamente. Al hacer la sumatoria de este grupo de personas ubicadas en esta zona, vemos que 15 más 10, 25, más 5 tendríamos 30 vecinos que son mayores de 39 años. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para poder identificar ese porcentaje? Porque, ojo, no me están diciendo que todas estas personas son propensas, sino simplemente es un 20% y eso hay que tenerlo en cuenta. Para ello podemos hacer lo siguiente. Fíjense ustedes, la unidad la hemos fraccionado en 5 partes, ¿no? Hay que tener en cuenta que son 30 adultos mayores de 39. Entonces, como tengo acá esta unidad fraccionada en 5 partes y esto corresponde a 30, en cada una de las zonas tendrían que ir 6 unidades, ¿correcto? Luego, esto también lo podemos asociar al valor total del porcentaje, que en este caso sería el 100%. Si hemos fraccionado ese 100% en 5 partes, cada zona entonces corresponderá a un 20%. Entonces acá tengo la respuesta muy fácil. Pues, ¿qué significa? Que si el total 30 corresponde a un 100%, entonces esta fracción de personas que solamente son 6 corresponderían a un 20%. Y es precisamente esa la respuesta que yo estaba buscando. Por tanto, tendríamos lo siguiente, que los vecinos que podrían enfermarse son 6. Si a mí me hubieran preguntado, por ejemplo, si el 40%, ¿no?, de este grupo de personas podrían enfermarse, mi respuesta hubiera sido 12 y así sucesivamente, pues hasta llegar a un 100%. Bien, espero hayan podido aclarar sus dudas y verificar con las respuestas iniciales que ustedes han podido obtener. Nos estamos encontrando en un próximo video. Hasta pronto.